Estados Unidos ha vuelto a sufrir bajas en esta guerra. Parecía que llevaba mucho tiempo sin tenerlas, sobre todo ahora que estamos, creo, en el 11º día consecutivo, lo que básicamente significa que hemos vuelto a la guerra. Pero la pregunta es, ¿fue eso una excepción? ¿Algo inusual? ¿O debemos esperar más? Existe la posibilidad de un evento con muchas bajas. Y si ocurre, ¿cómo afectaría la guerra? ¿Haría que el pueblo estadounidense se enfadara más y quisiera implicarse aún más? ¿O tendría un efecto parecido al de Vietnam, haciendo que la gente se pregunte, ¿qué demonios estamos haciendo? Vámonos de aquí. Vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas hoy, porque están pasando muchísimas cosas, algunas de las cuales quizá no conozcáis. Y por supuesto, tenemos con nosotros al increíble Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, y en general, un tipo estupendo para tener en el programa. Así que, Joe, bienvenido al programa ante todo. Hola Daniel, encantado de estar contigo, gracias. Bueno, mira, vamos a entrar directamente en esto, porque has estado hablando del posible riesgo de un evento con muchas víctimas. Y claro, la mayoría de los medios tradicionales se están centrando solo en el hecho de que hubo víctimas. Y por supuesto, el presidente dice, vamos a vengarlas. Y el secretario Austin también dice que las vamos a vengar. Así que, ¿qué es lo que te preocupa exactamente? Es pura matemática básica. Tenemos tropas ahí fuera, en posiciones expuestas, y el enemigo sabe exactamente dónde están. Y ahora los iraníes han demostrado que pueden penetrar nuestras defensas. Así que sí, ¿derribamos la mayoría de las cosas que nos lanzan? Sí, lo hacemos, pero es cuestión de probabilidades. Nosotros tenemos que tener suerte cada segundo de cada día. Los iraníes solo necesitan tener suerte una vez. Al golpear esa base en Jordania con misiles balísticos, nos mostraron que pueden llegar bastante lejos, porque Jordania está a una buena distancia de Irán. En esencia, nos enseñaron que si quisieran, podrían alcanzar un objetivo que provocara un evento con muchas bajas, como uno de nuestros barcos. Entiendo que nuestros barcos tienen un armamento sofisticado y suficiente, y que pueden defenderse por sí mismos. Pero de nuevo, si fueran atacados por una oleada de drones o de misiles balísticos, podrían hacerlo realmente. Me preocupa que, cuanto más tiempo permanezcamos en la región, más estemos invitando a una situación con muchas víctimas. Y entonces ya no podremos decir, bueno, hicimos un par de ataques de represalia y asunto resuelto. En ese punto, estaríamos completamente metidos en esta guerra y entraríamos en una especie de deuda de sangre en la que tendríamos que quedarnos y vengar a los nuestros durante bastante tiempo. El presidente ya llevó a cabo varios días de ataques de represalia por los 3 que perdimos recientemente, más el que cayó en Irak. Y creo que ahora mismo lo más prudente que él podría hacer sería decir, oye, no tengo buenas opciones sobre el terreno, no tengo buenas opciones militares, podemos quedarnos aquí, seguir desangrándonos y asumir más riesgos. O ahora mismo el presidente podría decir, oye, se acabó, declaramos la victoria y nos vamos. Me temo que no va a hacerlo, por lo que le estamos oyendo decir públicamente. Me preocupa que vayamos a redoblar o triplicar la apuesta y que de nuevo estemos abriendo la puerta a una situación con muchas víctimas que solo va a arrastrarnos aún más a todo esto. Así que eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Hay otras cosas inquietantes que podemos comentar también sobre lo que los israelíes han dicho hoy y que deberíamos analizar. Sí, quiero llegar a eso también, sin duda. Pero quiero quedarme un momento en este tema, porque ni siquiera las cifras parecen mejorar. De hecho, parece que van a peor. No es solo que estemos derribando todo o casi todo, sino que por lo visto cada vez derribamos menos. Porque el lado iraní, bueno, hay muchas imágenes de satélite ahora que muestran que tienen una precisión milimétrica. No sé exactamente qué es lo que se está derribando, pero lo que logra pasar da justo en el blanco. Esta información salió hoy mismo. Mario Naufel la publicó hace unas horas.
Just out today, this is Mario Nawfal released this earlier today, said in the aftermath of the Iranian missile strikes on the US. Dijo que, tras los ataques con misiles iraníes contra instalaciones estadounidenses en Oriente Medio, y creo que se refería al de Jordania, donde hubo una de las víctimas, comentó que según los propios soldados estadounidenses, uno de ellos le dijo lo siguiente: por lo que estoy oyendo, recibimos datos de impacto previstos, pero los misiles cambian de trayectoria varias veces en pleno vuelo, así que las alertas de impacto no sirven de nada. Los datos de localización, evidentemente, se los están pasando a Irán desde China o Rusia. Dicen claro que eso probablemente sea cierto, pero a menos que veamos algo más, preferimos no afirmarlo todavía, porque eso implicaría que los iraníes no son capaces de averiguarlo por sí mismos. Pero sea cual sea el resultado final, lo están obteniendo de algún sitio y están afectando exactamente a lo que apuntan. Es increíblemente preciso, dice. Aunque ninguno de los dos países ha entrado directamente en el conflicto, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Occidente informan de que Pekín y Moscú están proporcionando información clave a Irán. Quiero detenerme un momento en eso antes que nada. ¿Qué opinas de esto? Los iraníes llevan semanas, en realidad unos meses, diciendo que esto iba a pasar, que llegarían sus misiles más sofisticados, capaces de cambiar de trayectoria. Y ahora parece que está ocurriendo. ¿Qué impacto tiene eso sobre el terreno? Quiero decir, es enorme. Confiamos mucho en la capacidad que tenemos de cuando se lanzan esos misiles, averiguar más o menos hacia dónde apuntan. Es curioso que se diga tanto eso de que Rusia y China les están proporcionando los datos de localización. Eso tendría sentido si nuestras bases estuvieran moviéndose constantemente y necesitaran una inteligencia en tiempo real muy sofisticada. Pero creo que los iraníes ya tienen esa capacidad. Ahora bien, no hace falta ser un genio para saber dónde están nuestras bases. Son las mismas que llevamos usando desde hace décadas, con algunos pequeños cambios aquí y allá. Y pensar que los iraníes no tienen fuentes sobre el terreno en todos esos países. Pensar que no se puede detectar que movemos bases militares, que trasladamos aviones o sistemas de defensa aérea, simplemente con imágenes satelitales básicas. Por supuesto, no creo que los rusos ni los chinos necesiten darle mucha ayuda a Irán en esto. Por eso intentar luchar desde esas bases fijas, incluso si uno quisiera seguir con la guerra, seguir intentando pelear desde esas bases estáticas, es una absoluta estupidez. Y cualquiera que recomiende continuar la guerra desde esas posiciones, incluso si solo se trata de darle al presidente Trump un buen consejo militar, no puedo entender, de verdad, por qué el Departamento de Guerra, o quien sea que le asesore, le dice: sí, señor presidente, vamos a seguir combatiendo desde esos lugares conocidos y fijos, porque los iraníes pueden machacarlos. Al final, se convierte simplemente en un problema de números. Y bueno, la verdad que ni siquiera sé qué están haciendo allí. Sé que al principio de la guerra hubo mucha información diciendo que habíamos evacuado muchas de esas bases. Supongo que retiramos algunas tropas, pero está claro que todavía hay algunas allí. Y me pregunto, ¿qué están haciendo allí que no puedan hacer, literalmente, en cualquier otro sitio con la tecnología que tenemos, Joe? Sí, bueno, creo que al principio de la guerra empezamos a mover muchas de nuestras tropas lejos de las que estaban más cerca de Irán, como en Bahrein, Qatar y también en Kuwait. Pero seguimos en Kuwait, de una forma u otra, y hemos trasladado muchos de nuestros activos, digamos, más críticos a zonas más alejadas. Por eso los iraníes nos están diciendo algo así como: vale, podéis moverlos a Jordania, pero aún así podemos alcanzarlos. Y eso es lo que me preocupa también con las fuerzas navales. Así que estoy de acuerdo contigo. Lo demostramos con Midnight Hammer. Y lo hemos demostrado con las inversiones que hemos hecho en tecnologías de ataque más allá del horizonte y en nuestra capacidad de proyectar fuerza, que no necesitamos tener nuestras tropas en esas bases. Incluso si lo que se quiere es seguir recordándole a Irán de vez en cuando que aún podemos golpearles,
y hacerlo de forma efectiva, podemos lanzar fuerzas de defensa que tiene Ucrania. No entiendo por qué dejamos tropas allí. La única razón que se me ocurre, y es bastante oscura, para mantener a nuestras tropas allí, es que suframos más bajas y quedemos aún más atrapados en esta especie de deuda de sangre de la que ya no podamos salir porque han matado a nuestros hombres. Y entonces no podamos rendirnos, no podamos retirarnos, porque parecería que nos estamos rindiendo. Cuando incluso desde un punto de vista puramente militar, el consejo lógico sería vaciar esas bases para que Irán no tenga nada a lo que disparar y atacarles desde nuestras propias plataformas, las que pueden proyectar poder. No estoy diciendo que debamos marcharnos y abandonar la guerra, pero tácticamente hablando, lo que estamos haciendo es increíblemente estúpido. Y no creo que seamos tan tontos, así que siento que en cierta medida estamos permitiendo que nuestros hombres se queden expuestos al peligro, básicamente como su humano, para justificar más la expansión de esta guerra. Okay, I hear that from a number of people. Vale, mira, eso lo oigo de mucha gente, y tengo que hacer la pregunta lógica que viene después. ¿Por qué alguien, sea quien sea, ya hablemos de esa supuesta liga global que mueve los hilos en el Pentágono? No sé, alguien en el Pentágono. Quiero decir, son ellos los que realmente tienen la autoridad de mando sobre estas cosas. ¿Qué sentido tiene cuando cualquiera de ellos, no me imagino a nadie en el Pentágono, de ningún rango, que no vea que no podemos destruir una montaña de granito con un misil de crucero Tomahawk o Chas? Simplemente no se puede. Lo intentamos y no funcionó. Lo intentamos docenas de veces, decenas de veces, en un par de montañas concretas. No funcionó. Así que claro, no vas a sacar ningún beneficio. Y además ves que las reservas se están agotando. ¿Por qué querría yo que la guerra siguiera? Porque vamos a llegar a un punto, Joe, en el que literalmente podríamos quedarnos sin estos misiles y tener que recurrir, quién sabe, a un montón de bombas tontas o lo que sea, que serían mucho menos eficaces. ¿Cuál es la intención de seguir adelante? Por desgracia, creo que el Pentágono, después de décadas premiando a quienes siempre dicen que sí, a quienes aseguran que podemos seguir haciendo lo mismo y no aportan la verdad sobre el terreno, está actuando de esa manera. Creo que el Pentágono básicamente dice, vale, si queréis seguir luchando por esas posiciones, seguiremos enviando suministros. Aunque nuestras reservas se estén agotando, aunque no haya un plan estratégico real para avanzar en nuestros objetivos. Nada de ese trabajo se ha hecho en realidad. Me da la impresión de que simplemente hay un grupo de personas que dicen, bueno, si el presidente quiere seguir en esta guerra, sí, señor. Tres bolsas llenas. Vamos a seguir más o menos en este conflicto. Y nadie tiene realmente la audacia, creo yo, de ir al presidente Trump y decirle algo como, oye, nuestro plan militar aquí ha llegado a su límite de eficacia. Lo único que vas a conseguir es que mueran más soldados, y eso nos va a obligar a redoblar y triplicar el esfuerzo. Además, creo que en la Casa Blanca están aterrados por la imagen que daría tener que retirar realmente a nuestras tropas. Me da la impresión de que les preocupa más eso, y que están dispuestos a dejar a nuestros hombres allí. Están dispuestos a aceptar bajas porque no quieren sufrir un golpe político aquí, en Estados Unidos, ni por parte de los demócratas, ni de otros que están en contra del presidente Trump. Si esos dicen que Trump se está retirando de la región. Aunque uno quisiera seguir combatiendo, retirar nuestras tropas de esas bases tiene todo el sentido. Yo creo sencillamente que siguen allí porque no tenemos la fuerza política para decir que sacamos a nuestra gente de la región, ya que no queremos que parezca que nos rendimos. Me parece una combinación realmente peligrosa. Líderes débiles en el CENTCOM, también en el Pentágono, y además dejar que básicamente el ala de relaciones públicas del presidente, el ala política de la Casa Blanca, sea la que dirija la guerra y aconseje al presidente Trump.
Now, you told us in a previous Nos dijiste en una visita anterior a nuestro programa que antes de que empezara la guerra, cuando aún estabas dentro del gobierno, había mucha gente, tanto de inteligencia como del ejército, que decía que esto no iba a funcionar, que eliminar al líder no iba a hacer que se derrumbaran, que no se iban a unir a nosotros, que iban a llevar la lucha directamente a casa. Todo ese tipo de cosas. Y luego contaste que poco a poco tú, entre otros, perdisteis el permiso incluso para hablar con el presidente Trump, que empezó a rodearse de gente que solo le decía que sí. talked to President Trump, he started surrounding himself with the yes men. That's what, and I know you're not in there now, but Eso es lo do que. you have any Y sé que ahora ya no estás ahí dentro. Pero si tienes algo de contexto sobre cómo lo entiendes desde entonces, ahora que está claro, sobre todo después de que los 40 días de bombardeos no funcionaran, de que los 2 meses de bloqueo tampoco funcionaran, y de que el memorando de entendimiento no fuera satisfactorio, seguramente ahora hay más gente a su alrededor que puede entrar, que puede decirle que esto no va a funcionar. Puedes decir lo que quieras. Vamos a mostrarte algunas cosas que él dijo, literalmente hace apenas una hora desde el despacho oval. Puedes decir eso, y eso servirá, relativamente hablando, para hoy. Pero incluso él tiene que entender, y también la gente que está dentro, que dudo mucho que eso aguante hasta noviembre, si ese es el objetivo. Así que, ¿cuál es tu impresión de cómo están funcionando las cosas dentro del Pentágono, dentro de la Casa Blanca, en cuanto a la gente que le dice la verdad al presidente Trump? in terms of people telling President Trump the truth? Bueno, cuando el memorando de entendimiento salió por primera vez y empezó a circular, parecía que había una dosis de realidad ahí. Las cosas que el vicepresidente decía públicamente para justificar el memorando y luego mucho de lo que el presidente comentaba sobre las acciones de Israel y por qué necesitábamos ese acuerdo. Quiero decir, el presidente tuvo como un momento de claridad cuando dijo que teníamos que hacerlo por la crisis energética que se desataría si no conseguíamos reabrir el estrecho de Hormuz. Y se quedó a punto de decir que en cierto modo ya no nos quedaban opciones militares. Pero era bastante evidente que por eso estábamos metidos en el memorando, precisamente por la necesidad de abrir el estrecho de Hormuz. Así que parecía que por un breve momento, hablaba en términos muy realistas. El vicepresidente hablaba en términos realistas. Pero luego vimos la reacción del lobby pro-israelí y después de muchos halcones de la guerra aquí, que empezaron a atacar al vicepresidente. Muchos de ellos habían apoyado mucho al presidente cuando bombardeó Irán, y luego se volvieron en su contra. Poco después enviaron a Marco Rubio al Líbano para cerrar básicamente un acuerdo paralelo que anulaba buena parte del memorando de entendimiento. Después intentamos eso de escoltar barcos o decirles que podían pasar sin coordinar con los iraníes, algo que estaba incluido en el memorando. Entonces los iraníes empezaron a disparar contra los barcos, y eso en la práctica nos devolvió al punto en el que estamos ahora. Pasamos de ser muy realistas, de entender por qué necesitábamos el memorando de entendimiento, a trabajar muy rápido en contra de nuestro propio objetivo declarado, que era abrir el estrecho de Hormuz. No deberíamos haber dejado que Rubio fuera allí a cerrar ese acuerdo paralelo que en la práctica nos convirtió en árbitros en el Líbano y permitió a Israel quedarse allí. Y luego hicimos aquello de animar a algunos barcos a pasar sin coordinarnos antes con los iraníes, algo que estaba previsto en el memorando. Así que ahora hemos vuelto a ese mundo de fantasía, a esa especie de país de las maravillas, donde creemos que podemos bombardear Irán hasta que se rinda, hasta que el régimen se derrumbe. Hemos vuelto básicamente a una campaña de bombardeos en busca de una estrategia, lo cual es una receta para una catástrofe con muchas víctimas, que al final nos arrastrará aún más a la guerra, o a algo más, que me temo está siendo insinuado con fuerza ahora mismo por el liderazgo israelí. Sí, y quiero hablar de todo eso contigo. Has dicho que hoy ha habido algunos acontecimientos, y quiero comentar lo que llega desde Israel.
Pero quiero quedarme un momento en el punto que acabas de mencionar, porque esto es lo que reveló Barack. Él recibe mucha información de la Casa Blanca, a veces directamente del propio presidente Trump. Y hoy publicó que el presidente Trump se está acercando a un punto de inflexión en la guerra contra Irán, ya que altos cargos estadounidenses e israelíes afirman que solo tiene dos opciones realistas. Primero, promover un nuevo alto el fuego de 10 días, pensado para que se reabra el estrecho. Y eso creo yo es el escenario real, el momento en que nos damos cuenta de que no podemos hacer nada y lo reconocemos. O la segunda opción, lanzar una nueva y amplia campaña militar junto con Israel, con el objetivo de obligar a Teherán a rendirse. Lo que me preocupa mucho de eso es que haya quien piense que esa opción, la segunda, es realmente posible, que podríamos forzarles a rendirse. Si pudiéramos hacerlo, dime qué opinas. Si tuviéramos la capacidad, aunque fuera solo un 20% de posibilidades reales, de obligar a Irán a rendirse, ya estaríamos metidos de lleno en ello ahora mismo. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo contigo, pero creo que la limitación inicial de Trump fue no poner tropas sobre el terreno. Y luego, quizá alguien le convenció de hacerlo. No estoy del todo seguro de qué fue exactamente esa misión de rescate del piloto, si era otra cosa o si simplemente perdimos a un piloto y vimos lo difícil que podían ser las operaciones terrestres. Y entonces el presidente Trump dijo algo así como, vale, no, nada de tropas en tierra, quizás solo bombardear. Eso no funcionó. Conseguimos el memorando de entendimiento. Pero creo que ahora él sabe que la vía diplomática está prácticamente muerta, porque los iraníes han dicho, y lo han dejado muy claro, que no van a darnos concesiones en la mesa de negociación que no hayamos podido sacarles en el campo de batalla. Y los iraníes están especialmente movilizados después de que matáramos al líder supremo y tras el funeral. Creo que él sabe que la vía diplomática está muerta. Me preocupa que le vendan la idea que aparecía en ese tuit de Barack Ravid, donde se sugiere que nos unamos a una nueva campaña con los israelíes. Y eso para mí abre todo tipo de malas opciones. O bien intentamos poner tropas sobre el terreno, lo cual creo que sería catastrófico. Ya hemos hablado de eso antes. O bien tenemos esa declaración junto con lo que dijo Smotrich ayer, que fue que Israel no tenía ninguna intención de participar en una campaña limitada o contenida. Al mismo tiempo, estratégicamente, los israelíes han filtrado al Wall Street Journal que el uranio enriquecido está ahora en la montaña de Parchin. La semana pasada, Netanyahu habló de que había visitado, ¿cómo lo llaman?, la fábrica textil de Dimona, haciendo básicamente una referencia a su programa nuclear y diciendo que sigue activo y en buen estado. Me preocupa porque cuanto más se prolonga la falta de soluciones militares, más temo que los israelíes estén diciendo en esencia, si nos dais una señal y miráis hacia otro lado, usaremos un arma nuclear. En el fondo, las declaraciones de Smotrich de ayer vienen a decir, ya no estamos con Estados Unidos. Y eso le daría al presidente una negación plausible para poder decir algo como, si los israelíes hacen algo en Irán, ellos mismos dijeron que no formaban parte de nuestra campaña limitada. No lo sé. Son un país independiente. Fueron por su cuenta e hicieron lo suyo, y eso es lo que me preocupa. Quiero decir, cuando todo esto empezó parecía que estábamos muy lejos de que se usaran armas de destrucción masiva. Pero cuando el objetivo es una rendición total por parte de Irán, si haces los cálculos, llegas bastante rápido a las armas de destrucción masiva. Y ahora los israelíes básicamente están diciendo, podemos hacerlo solos. Y también dicen, ese uranio enriquecido que Estados Unidos no puede conseguir ni controlar, está enterrado en la montaña de Parchin. Ojalá me equivoque, pero creo que esto es una señal bastante clara de lo que podría ponernos en una situación muy peligrosa en poco tiempo. Sabes, hay un par de cosas que me cuesta mucho entender. Primero,
porque no es la primera vez que pasa, y hasta en las últimas semanas, figuras israelíes, y quiero decir que Netanyahu fue una de ellas, o al menos uno de los altos cargos, han venido a decir algo así como, no, estamos perfectamente cómodos con que Estados Unidos luche esta guerra. Y eso me enfadó. Te lo digo sinceramente, porque fueron ellos los que nos empujaron a pelear una guerra suya que nunca necesitábamos pelear. Es algo contrario a nuestros intereses, por no decir directamente que va en contra de ellos. Y ahora que ya han puesto todo en marcha, se quedan ahí sentados diciendo, sí, adelante, vosotros seguid, vosotros poned los muertos, vosotros perded los misiles, vosotros perded las tropas. No pasa nada, seguid adelante. Yo me quedo aquí tranquilo. A mí me viene bien y estamos conformes con eso. Sí, sobre todo después de que perdiéramos tropas este último fin de semana. Que salgan ahora y digan eso es como una bofetada en la cara, porque para mí no habría motivo para que lo dijeran justo ahora, a menos que estuvieran planeando algo. A no ser que lo que quisieran fuera darnos una especie de cobertura, ya sabes, una negación plausible. Algo así como, bueno, los israelíes ya dijeron públicamente que no forman parte de nuestra campaña limitada. Pero los que estamos limitados somos nosotros. Somos nosotros los que llevamos acciones deliberadas, ataques militares contra objetivos militares. Así que ahora, si Israel pierde los nervios y hace algo completamente fuera de lugar, algo que nosotros nunca aprobaríamos, entonces podemos decir, oye, podemos señalar ese comunicado y decir, bueno, ya sabes, Smotrich ya dijo que no formaban parte de la campaña limitada. No veo otra razón para que Smotrich publique una declaración así, y probablemente fue aprobada a un nivel bastante alto, porque salió a través de uno de los principales medios pro-israelíes, y ya se ha difundido. Así que, sinceramente, no lo veo. No entiendo por qué lo harían, a menos que quisieran darnos algún tipo de negación plausible sobre lo que están a punto de hacer. Mira, he oído de 3 fuentes muy distintas, en diferentes partes del mundo, en los últimos 5 o 6 días, que están escuchando rumores a través de sus propios contactos o comentarios de que podría haber una detonación nuclear iraní. No se sabe si sería un arma que obtuvieron de Corea del Norte, si la fabricaron ellos mismos o lo que sea. O si los israelíes tienen razón y llevan fabricándola en la montaña Pickaxe desde el año pasado. ¿Quién sabe qué está pasando realmente? Sea como sea, la idea sería que lo hicieran para demostrar, tenemos un arma nuclear y así evitar lo que tú estás mencionando. Es decir, que Israel sepa que si lanza un arma nuclear, va a recibir otra de vuelta. Y como muestran nuestros misiles, no vas a poder detenerlo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente movimiento? ¿Cuánta credibilidad le das a eso? ¿Y te preocupa esa posibilidad? No me preocupa tanto, porque primero, no creo que los iraníes estén en ese punto. Según lo que sabía cuando dejé la administración, incluso en el mejor de los casos, incluso antes de la operación Midnight Hammer, no habrían podido avanzar tan rápido como para desarrollar un arma nuclear y montarla en un sistema de lanzamiento. Pero incluso si, supongamos que todo eso fuera incorrecto, creo que, como mínimo, los iraníes, en esta última fase de la guerra, y ahora están ganando la guerra de la información. They right now are winning the information war. They're winning the PSYOP campaign, whatever you want. Están ganando la campaña de guerra psicológica, o como quieras llamarla, desde los vídeos de Lego hasta las declaraciones públicas que están haciendo ahora mismo los diplomáticos iraníes. Así que no creo que hicieran algo así, porque eso demostraría la justificación que nosotros y los israelíes teníamos para atacarlos. Creo que incluso si tuvieran esa capacidad, la ocultarían durante bastante tiempo. Ya han demostrado que, al dispersarse y tener una estructura muy amplia y profunda, pueden resistir prácticamente todo lo que les lancemos. Así que a estas alturas creo que valoran mucho poder decir, nosotros no somos los agresores.
their ability to say, hey, we're not the aggressors, we're defending our country and we are defending. Estamos defendiendo nuestro país y también estamos defendiendo incluso a Hezbollah. Estamos defendiendo a los palestinos, pero no somos los agresores. Somos los buenos en esta historia. Y creo que Irán valora más esa narrativa que la disuasión en este momento, porque una vez más los iraníes han hecho un muy buen trabajo dispersando todas sus capacidades, dispersando su liderazgo, mostrando profundidad en su estructura de mando. Así que creo que ahora Irán siente que puede resistir lo que sea que les lancemos. Y no solo militarmente, sino también en cuanto al mensaje, pueden acabar saliendo por encima a largo plazo, en el juego a largo plazo. Bueno, de hecho, hablas del mensaje aquí como, vaya, pero esto fue ayer, en su campaña de comunicación, dijo. Los estadounidenses siguen trayendo nuevo equipo militar a la región y afirman que están allí para detener la guerra. Apuestan a que nuestra inteligencia sea tan corta como su propio coeficiente intelectual. Hemos alcanzado un nivel de maestría en reconocer estos juegos estadounidenses y sobre esa base nos hemos preparado, que es básicamente lo que acabas de decir. Las acciones deben confirmar las declaraciones, no contradecirlas. Porque eso, creo yo, forma parte de toda esta cuestión. ¿Va a haber un alto el fuego de 10 días? Vamos a volver a eso para intentar otra vez retomar el memorando de entendimiento. La parte iraní dice que todavía están dispuestos a hablar de ello. De hecho, vi a Abbas Araghchi decir que le daba un 10% de posibilidades de que pudiéramos retomarlo, lo cual me sorprendió, porque yo pensaba que estaba más bien por debajo de 0. Pero bueno, él le da un 10, así que están hablando de ello. Algo desconcertante, pero con la gran advertencia de que al parecer hay que ofrecer algo por adelantado, más incluso de lo que contemplaba el memorando. ¿Tú crees que realmente hay un 10% de posibilidades? Estoy de acuerdo contigo en que un 10% es bastante optimista. Es que con todo lo que Irán está viviendo ahora mismo, no me gustaría nada ser el diplomático iraní que tenga que convencer a los iraníes de aceptar otro alto el fuego. ¿Sabes a lo que me refiero? Aunque Raisi diga algo así como, espero conseguir un 10%, tiene a todo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica diciéndole, oye, ya hemos pasado por esto antes. Nos han atacado en cada una de las negociaciones. Fueron ellos los que dijeron que el memorando de entendimiento estaba cerrado y los iraníes sienten que están ganando en el campo de batalla. Y luego nosotros no nos preparamos para tener éxito. Quiero decir, Ghalibaf básicamente señaló justo lo que estábamos comentando. Dice que los estadounidenses aseguran que se van, pero ellos están viendo cómo llevamos más material a la región. Bueno, la verdad es que lo hacemos fatal porque seguimos enviándolo a las mismas bases conocidas y absurdas desde las que llevamos operando ya durante décadas. Vale, ¿necesitan satélites o en realidad solo tienen que pagar al pastor que esté más cerca del aeródromo, el que les llama o sube un vídeo a Twitter? No lo sé. Estamos combatiendo como si aún tuviéramos el control total, como si domináramos completamente el aire y la información, igual que al principio de la guerra contra el terrorismo. Y eso me vuelve loco, desde un punto de vista táctico. Pero no lo sé. Un 10% me parece bastante optimista. Personalmente creo, y me fastidia decirlo, que mientras sigamos en la región, nuestra capacidad para hacer diplomacia efectiva es muy limitada, si no directamente imposible. Creo que si hiciéramos lo que hemos estado recomendando, si retiráramos nuestras fuerzas y dijéramos, vale, ahora hablemos de levantar las sanciones, hablemos de verdad de reabrir el estrecho de Hormuz, ya no estaríamos allí como agresores. Además, también pondríamos límites a Israel. Entonces creo que tendríamos una oportunidad de lograr una especie de reinicio diplomático. Aún así va a ser difícil. Quiero decir, no creo que hayamos asimilado del todo, ni entendido realmente lo que hemos hecho al pueblo iraní y cómo, probablemente, hemos fortalecido al gobierno revolucionario que en teoría
queremos derrocar. Es muy posible que al matar al líder supremo y provocar que todos se unan en torno a la bandera, les hayamos regalado como mínimo otros 47 años de poder. By killing the supreme leader and having everyone Yeah. rally around the flag. By the way, we have Suleiman Ahmed, who Por cierto, tenemos a Suleiman Ahmed, que estuvo hace poco en Irán, y consiguió una entrevista con Ismail Baghai, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una entrevista impresionante. Va a estar con nosotros esta tarde, a las 3. Nos va a contar exactamente lo que piensa la gente, porque habló con un montón de personas normales, sin acompañantes ni filtros, y dice que obtuvo información muy interesante sobre lo que opinan. Veremos eso a las 3 de la tarde. Quiero pasar ahora a algo que dijo el presidente Trump hace solo un par de horas, quizá incluso menos, desde el despacho oval. Este primer fragmento que voy a mostraros se puede interpretar casi de dos maneras distintas. Mi lado optimista quiere pensar que está sentando las bases, o retomando unas, que podrían, si se usan bien, llevar a aplicar el plan de retirada. ¿Tú qué opinas? do the walkaway plan. What do you think? Si nos fuéramos hoy, les llevaría décadas reconstruir. Y sinceramente, no creo que pudieran hacerlo nunca. Y la verdad, todavía no han visto nada. Hemos sido amables. Hemos sido amables. So yeah, so apparently we could do a Así lot que sí, more. por lo visto podríamos hacer mucho más de lo que algunos de esos fragmentos de audio van a dar a entender. Eso es lo que se avecina. Pero él dijo, hasta ahora, que si nos fuéramos hoy, les llevaría décadas y que ya habríamos ganado, y todo eso. ¿Hay alguna posibilidad de que use eso para colar un relato de victoria y marcharse? The victory narrative to walk away? He 100% could. I mean, I joke. every Podría time hacerlo al we stop 100%. everything we've bombed, O sea, de verdad. he says stuff like, Siempre bromeo cuando empieza a enumerar todo lo que hemos bombardeado y luego suelta cosas así. Si pusieras la música del YMCA de los mítines de Trump, literalmente podría ser su desfile de la victoria. Y no estoy exagerando, de verdad que podría serlo. Dice esas cosas en voz alta y me emociono porque pienso, venga, hazlo, tío. Puedes construir un relato. Creo que Trump todavía no se da cuenta de que aquí, en Estados Unidos, puede hacer que las cosas parezcan reales solo con decirlas. Pero eso no funciona igual en una batalla de verdad contra un país como Irán. Así que debería centrarse en sus puntos fuertes, sacar a todo el mundo de allí y decir algo como, los hemos hecho retroceder 25 años, destruimos su marina, maté a todos esos líderes, y montar un meeting de Trump con eso. all these different leaders and have a Trump rally about it. You know, do it on the White House lawn with a UFC fight and a flag. Ya sabes, hacerlo en el jardín de la Casa Blanca, con una pelea de la UFC y un vuelo de exhibición, como si pudiera controlar toda esa narrativa. Y luego ya puede pasar a lo demás. Mientras tanto, conseguimos abrir el estrecho de Hormuz, con suerte estabilizamos los precios de la energía y así sucesivamente. Pero cada vez que me pongo optimista con eso, al final acabamos volviendo atrás. Así que, de nuevo, esto nos lleva a la pregunta de quién le está dando los consejos, y si realmente los está escuchando o si su orgullo va a pesar más que su lado más pragmático. Tengo la sensación de que está jugando con esa idea cuando dice cosas así. Se está dejando una vía de escape. Así que estoy contigo en eso. Espero, con cierto optimismo, que esa sea la narrativa que adopte. Pero si no empieza a sacar a su gente de allí, sinceramente, no veo que eso vaya a pasar ahora mismo. Guys out. I don't see it happening right now. Yeah, not right now, but because he's made No, ahora mismo no, porque lleva haciendo ese comentario desde hace semanas, y sigo esperando que vaya por ahí. Pero luego vuelve atrás y dice, ya sabes, que les vamos a golpear más fuerte. Por ejemplo, una de las otras cosas de las que está hablando aquí, y tú lo mencionabas hace un momento, que hubo una publicación o una filtración de inteligencia israelí ayer, o como quiera que lo llamaran, es que, según tengo entendido, el presidente Trump ha dicho que esos 3 lugares que destruimos en la Operación Martillo de Medianoche tienen satélites y que no los han desenterrado. Bueno, pues resulta que en realidad están en la montaña del Pico. Well, it turns out they're actually in Pickaxe Mountain. Cree que Irán ha trasladado centrifugadoras nucleares a la montaña Pickaxe. Y cuando dice que aún no hemos terminado, ¿qué apurar? Bueno, creo que puede que lo hayan hecho. No lo tenemos registrado.
Todo lo que hacemos es leer las noticias falsas. Ya sabes, vemos que las noticias se equivocan tantas veces. Así que bueno, quizá esta vez lo tengan bien. Pero da igual. No significa nada si no tienen el material. Hablas de las centrifugadoras, ¿no? Pues eso. No significa nada si no tienen el material. No lo tienen. Nosotros seguimos el material. Ahí es donde está la acción. Y probablemente golpearemos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso si pensara que pudieran hacer algo. Nunca lo diría. Pero vamos a golpear esa zona muy pronto. Y con mucha fuerza. En eso último tiene razón. La defensa aérea, el sistema antimisiles que tienen los iraníes, es casi irrelevante. Han derribado algunos MQ-9 Reaper, han alcanzado un par de aviones más, pero en términos del número total de salidas, es bastante bajo. Así que probablemente tenga razón. Los misiles pueden ir y golpear lo que quieran, pero no estoy tan seguro de que tenga razón al decir que no hay nada que puedan hacer al respecto. Primero, ¿qué opinas de la idea de atacar la montaña Pickaxe? Porque no sé qué más podríamos hacerle que no hayamos hecho ya en Just y en varias de esas otras montañas. Podemos golpear la superficie, podemos atacar los edificios que haya arriba o las rampas de salida o algo así. Pero, ¿de qué nos serviría eso realmente? Este es el problema con toda la idea de ir a por el uranio enriquecido. Y por eso a los israelíes les encanta este concepto. Porque Trump intentó, creo que con su operación Midnight Hammer, sacar el tema del enriquecimiento de la mesa. Pero los israelíes volvieron y por eso querían pillarle con el material enriquecido. Porque en algún momento básicamente nunca puedes eliminar por completo el material enriquecido con bombardeos. Es decir, destruimos las instalaciones, ya no funcionan, retrasamos el programa, no sé, más de 25 años. Pero en algún lugar enterrado bajo kilómetros de granito, sigue habiendo algún tipo de polvo nuclear, de uranio. Y ahora tenemos que perseguir ese uranio por todo Irán, seguir bombardeando. Y al final, ya sabes, no resuelves del todo el problema hasta que pones tropas sobre el terreno y lo controlas físicamente. A los iraníes les gusta que ese sea el objetivo. Lo siento, a los israelíes les gusta convertir eso en el modelo de referencia. Por eso nunca deberíamos haber aceptado siquiera que ese fuera un objetivo que perseguíamos. Los iraníes habían asegurado que no querían un arma nuclear. Bombardeamos los 3 sitios, quedaron completamente destruidos, y nunca deberíamos haber vuelto a hablar del tema. Pero ahora los israelíes están jugando a esto. Pueden agitar a los medios, pueden sembrar miedo, pueden mandar a todos sus portavoces a repetir lo mismo. Montaña del Pico, montaña del Pico. Dicen que han movido las centrifugadoras enriquecidas, aunque como acaba de decir el presidente Trump, tenemos satélites apuntando a esos 3 lugares. No excavaron una milla en el granito y los escombros enterrados para sacar el material enriquecido que tenían. Creo que él ni siquiera debería tolerar esto, porque es literalmente la idea del uranio enriquecido. O bien es una píldora envenenada para acabar con cualquier negociación si decimos que no pueden tenerlo, o bien, si seguimos persiguiéndolo y tratando de conseguir ese polvo nuclear, eso nos va a comprometer básicamente a una guerra sin fin dentro de Irán. Así que no debería ni tolerar este tipo de discurso, porque le va a hacer perseguir un objetivo que nunca vamos a alcanzar. Sabes, también hay que tener en cuenta que eso tiene un coste, y creo que no mucha gente lo reconoce. Te mostré hace un momento esa idea de que algunos estadounidenses dicen que los iraníes ya tienen capacidades avanzadas, capaces de cambiar la trayectoria en pleno vuelo, lo que descoloca nuestro sistema de radar e impide incluso dar avisos en tierra. Pero eso no es lo único. Este es un mapa de algunas de las bases estadounidenses que fueron atacadas en ese periodo de 7 días, del 12 al 19 de julio. Y se puede ver que están golpeando todo tipo de objetivos, y muchos de ellos han recibido varios impactos. Así que están atacando por todas partes, en toda la región.
Y ahora también están atacando a nuestros aliados regionales, Kuwait. Esto ha vuelto a pasar hoy. Su infraestructura de agua y energía ha sido golpeada otra vez, mientras Irán sigue diciendo, vamos a seguir por el camino que queremos. Y ahora no se trata solo del estrecho de Hormuz, que tiene que mantenerse abierto. Ahora también está el Bab el-Mandeb, al menos para el petróleo saudí. Según la información que tenemos esta mañana, hubo 2 petroleros que dieron la vuelta, así que no quedan muchos. Por lo que sé, varios buques sí lograron pasar hoy, pero los petroleros saudíes, los que transportan crudo, no lo hicieron. En realidad, dieron marcha atrás después de recibir amenazas directas de los hutíes. Y eso va a ser un problema serio, porque según el día de la semana, entre 4 y 7 millones de barriles al día pasan por ese estrecho desde Arabia Saudí. Y si alguien piensa en el canal de Suez, más al norte, eso es muy limitado. No me di cuenta hasta hace poco, pero por el tonelaje y el peso, la mayoría de esos superpetroleros, los VLCC, no pueden pasar por ahí. Hay algunos barcos más pequeños que sí pueden hacerlo, pero entonces el volumen baja, y aún así es muy limitado. Así que o el Bab el-Mandeb o casi nada. ¿Te preocupa eso? Muy preocupado por eso. Una de las pocas vías de escape que hemos tenido mientras el estrecho de Hormuz estaba cerrado ha sido el oleoducto de Yanbu, que sale de Arabia Saudí y llega al puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Desde allí se enviaba, como decías, el tráfico principal de petroleros a través del Bab el-Mandeb hacia el sur, rumbo a Asia. Parte de ese tráfico iba hacia el norte. Y ahora, si ya están empezando a hacer que los petroleros saudíes den la vuelta, tenemos otro problema más. Tenemos otro gran punto de estrangulamiento del petróleo y la energía que está siendo restringido. Y los hutíes por ahora parecen estar limitándolo a los saudíes. Podrían ampliarlo, claro. Pero básicamente lo que están haciendo es obligar a los saudíes a dar la vuelta. Eso va a tener un efecto enorme, porque ahora vamos a restringir aún más la cantidad de petróleo que llega al mercado. Y mira, la gente tiene que tenerlo presente, es fácil olvidarlo porque todo va muy rápido. En 2025 intentamos enfrentarnos a los hutíes, intentamos acabar con el, entre comillas, problema hutí, y no pudimos hacerlo por la vía militar. Tuvimos que llegar discretamente a algún tipo de acuerdo con ellos, en el que se comprometieron a reabrir los estrechos. Pero eso fue después de gastar muchos recursos militares y de tener que mover buena parte de nuestros buques de guerra fuera del Mar Rojo, fuera del área del estrecho de Hormuz, por las capacidades que tenían los hutíes. La gente no se da cuenta de lo montañosas y altas que son esas zonas de acantilados en Yemen, ni de la cantidad de cuevas que hay. Es un lugar ideal para defenderse, para luchar y para poder disparar hacia el Mar Rojo. Así que ahora tenemos un problema que no pudimos resolver cuando lo teníamos aislado en el año 2025. En aquel momento no estábamos en guerra en ningún otro sitio, y aún así no pudimos resolverlo militarmente allí. Y ahora también tenemos el estrecho de Hormuz, que tampoco podemos resolver por la vía militar. Así que tenemos 2 puntos de estrangulamiento clave que están siendo bloqueados al mismo tiempo. Y estamos intentando aplicar exactamente las mismas herramientas que ahora están aún más dispersas para resolver un problema que antes ya no pudimos resolver. Así que de nuevo, incluso desde un punto de vista puramente militar, esta estrategia no tiene ningún sentido. Ninguno. Bueno, fíjate, es curioso que lo menciones, porque hoy le preguntaron al presidente Trump sobre eso, y él, con su habitual tono de desdén, dijo, los hutíes, ese problema ya lo resolvimos la vez anterior. ¿Cuál es su nivel de preocupación por un posible bloqueo del Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes, que abra otro frente en la guerra? Hasta ahora no ha ocurrido. Podría pasar, pero nosotros nos ocupamos de las cosas. Si algo así sucede, nos ocuparemos de ello. Ya sabe, lo hemos hecho antes con los hutíes,
y no hemos vuelto a saber de ellos desde que hicimos lo que hicimos en su momento. Fueron unos 45 días de una acción muy contundente contra los hutíes, y no hemos tenido ningún problema con ellos. Ellos tampoco han tenido ningún problema con nosotros durante mucho tiempo, incluso en este conflicto. Creo que si ocurre algo así, simplemente tendremos que ocuparnos del asunto. Sí, no pasa nada, Joe. Nos ocupamos del asunto y ya está. Todo irá bien. Ya lo hicimos antes. ¿Qué dices a eso? Ojalá fuera cierto, pero por desgracia no lo es. Si los hutíes quieren cerrar eso, ya han demostrado que pueden hacerlo. Al mismo tiempo, también han demostrado que pueden ser pragmáticos, pero eso fue antes de que matáramos al líder supremo. Fue antes de que Israel hiciera aún más incursiones en el Líbano. Los hutíes y los iraníes se ven ahora a sí mismos como la resistencia, como los que van a salvar a los países islámicos de la región de nosotros. Así que, en cierto modo, estamos intentando aplicar una lógica occidental muy básica a esta situación. Pero incluso así, desde el punto de vista militar, no fuimos capaces de resolver ese asunto. Tuvimos que hacer acuerdos paralelos aquí y allá. A todo el mundo le gusta la confianza del presidente Trump, pero no creo que eso vaya a resistir frente a los hutíes, tampoco frente a los iraníes, si deciden hacer que esto sea muy, muy doloroso. Mira, los iraníes tienen ahora mismo todos los incentivos para hacer lo que puedan junto con los hutíes, para restringir el flujo de petróleo y así presionar al presidente Trump. Y luego pasó otra cosa. Creo que justo después del funeral del ayatolá, los hutíes enviaron una delegación a Teherán. Después, los saudíes intentaron impedir que esa delegación aterrizara de nuevo en Yemen, pero no pudieron hacerlo. De hecho, los saudíes respondieron y se mostraron bastante agresivos con algunos de sus ataques. Atacaron el aeropuerto internacional de Saná. Los hutíes se reagruparon, desviaron ese avión y lo hicieron aterrizar en Hodeida, que está más cerca del Mar Rojo. Eso demuestra el nivel de control que tienen sobre esa zona del Mar Rojo. Pero no creo que los saudíes se hubieran vuelto agresivos contra los hutíes, ni hubieran reanudado la guerra si no pensaran que los hutíes iban a entrar en el conflicto de una forma significativa. Así que creo que hay algo más ocurriendo, algo bajo la superficie, que todavía no estamos viendo del todo. Los saudíes no han tenido ganas de enfrentarse a los hutíes, así desde hace bastante tiempo, porque los hutíes, y con razón, sí, con razón, les han estado dando dolores de cabeza desde hace ya más de una década. Una de sí. Ya ha pasado más de una década, incluso con nuestra ayuda. Así que creo que los días en que los hutíes se mantenían al margen están contados. No sé exactamente cuándo van a implicarse del todo, ni hasta qué punto. Pero si ya tenemos 2 barcos con petróleo saudí que han tenido que dar la vuelta, la situación no pinta bien. Hoy, en Responsible Statecraft, ha salido un artículo de una de nuestras invitadas habituales, Rosemary Kalanick, que además es colega mía en Defense Priorities. Ella dice que el bloqueo de los hutíes podría poner a Trump en una situación muy complicada. Según explica, ve un par de posibles escenarios y me gustaría conocer tu opinión sobre ellos. Por un lado, dice que podría ejercer presión sobre Trump amenazando con una crisis económica si los precios del petróleo se disparan. Eso lo empujaría a hacer justo lo que tú propones, declarar la victoria y retirarse, porque no se puede ganar la guerra de esta manera. Por otro lado, plantea que Irán podría presionar a los saudíes para que no permitan el uso de sus bases ni de su espacio aéreo en los ataques, quizá a cambio de dejar pasar parte de su petróleo. ¿Cómo crees que podrían influir esas 2 presiones sobre el presidente? Creo que ambos están, dentro de lo que probablemente va a pasar aquí en breve. Quiero decir, ya vimos que 2 barcos se dieron la vuelta, así que esa presión económica va a empezar ahora. ¿Podrían empeorarlo? Sin duda. Pero los saudíes son bastante buenos cubriéndose las espaldas.
Y ya vimos que enviaron una delegación al funeral del líder supremo. Antes, los saudíes defendían que nosotros termináramos el trabajo en Irán. Eran muy belicistas cuando pensaban que íbamos a entrar allí y golpear con fuerza. Pero ahora que ven que no somos invencibles, que tenemos limitaciones, que a los iraníes les ha ido bastante bien, sí creo que los saudíes también van a seguir cubriéndose un poco más. Y los saudíes han estado un poco cambiantes con nosotros, dejándonos usar su espacio aéreo para lanzar ataques. Porque cuando empezaron a golpear muchas de sus infraestructuras dentro de Arabia Saudí, bueno, no me sorprendería nada que los saudíes dijeran algo así como, oye, América. Y creo que muchos de nuestros socios en el Golfo van a empezar a hacer lo mismo, pero de forma discreta. Creo que quizá los kuwaitíes sean los siguientes. Van a empezar a decir algo como, tenéis que dejar de usar tanto nuestro territorio, o directamente no usarlo más, en absoluto. Nos encantaría seguir siendo amigos, pero ya no sois tan buenos amigos como pensábamos. Tenemos que recordar que en esencia, nuestras garantías de seguridad, es decir que protegeríamos a todos los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, eran lo que sostenía el petrodólar. Eso era lo que justificaba nuestra presencia en la región. Y además, los estados del Golfo, aunque tuviéramos algunos roces con ellos de vez en cuando, en realidad estaban bastante agradecidos de que nuestro ejército estuviera allí. Pero cuando, en la práctica, dejamos de cumplir esas garantías, nos quedamos sin margen de maniobra y con muy poca influencia. Así que cuando el presidente muestra tanta confianza, meramente está recibiendo una evaluación realista. Quiero decir, ¿está escuchando a la gente que habla directamente con el liderazgo o a los que están justo por debajo? Porque entre jefes de Estado se intercambian muchas cortesías. Me imagino perfectamente que si los líderes de los países del Golfo se reúnen con el presidente Trump o hablan con él por teléfono, la conversación sea muy educada, muy formal, pero luego en privado, sus ministros de defensa van a ver a nuestros hombres en la región y les dicen, por cierto, no podéis lanzar ningún ataque desde aquí. Me pregunto si esa información llega realmente al presidente para que se dé cuenta de lo limitadas que son nuestras opciones. Bueno, te diré una cosa que juega en contra de eso. Al principio del programa hablaste de la campaña de información en la que ya no estamos. Seguimos pensando que estamos en la época de la tormenta del desierto, cuando podíamos controlar todas las ondas. Al parecer, no nos dimos cuenta de que ahora existen las redes sociales, que difunden información, o programas como este, del que estamos hablando. Pero no todo el mundo es consciente de eso. Hay gente que sigue pensando que todo funciona como antes. Y el presidente Trump, como sigue haciendo las cosas a la antigua, probablemente no vea nuestro programa. Al menos lo dudo mucho. Pero sí ve Fox News casi religiosamente, quizá incluso de forma obsesiva. Y quiero enseñarte algo que se dijo ayer. Creo que fue Jim Carafano quien lo comentó. Y si el presidente Trump está viendo y escuchando ese tipo de cosas, uno se pregunta, ¿está actuando realmente en función de? Sé que la gente está centrada en las pérdidas que son terribles y en lo mucho que está tardando todo esto. Pero nuestra posición en la región es la más fuerte que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, llevamos lidiando con esto desde los tiempos de Jimmy Carter. Desde entonces, nunca habíamos tenido una posición tan sólida en la región para construir un futuro mejor allí. Y eso significa menos problemas para nosotros, menos trabajo para nosotros, una América más segura. Yo creo que es precio que estamos pagando. Créeme, va a merecer la pena durante décadas. ¿En qué planeta vive este tipo? La posición más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Mira, esta mañana hice un programa y me volví loco con esto.
Solo hay que ver cuántos aviones hemos perdido, cuántas bases nos han destruido, cuántos soldados han muerto, los problemas que tenemos en el estrecho de Hormuz y ahora también en Bab el-Mandeb. ¿Y me quieres decir que estamos en la posición más fuerte ahora? Hace un momento acabas de decir que probablemente lleguemos a una situación en la que nuestros aliados empiecen a decirnos, oye, ¿por qué no os vais a otra parte? ¿Cuál es tu reacción ante eso? What is your reaction to that? Man, geez, so many feelings. Madre mía, tengo tantas sensaciones. Cuando escucho Fox News hoy en día, casi siento que he vuelto a mi primer día en la escuela de idiomas, oyendo una lengua extranjera, como cuando escuché pastún por primera vez. Es que me resulta casi irreconocible. Y mira, todo esto podría ser simplemente ruido de fondo, porque ¿a quién le importa la televisión de noticias? Pero tienes razón. El presidente sí ve Fox News y sí le importa lo que dicen. Y precisamente por eso los neoconservadores están presentando a alguien con esos argumentos tan ridículos para decirle al presidente justo lo que quiere oír. Y eso es increíblemente peligroso. Quiero decir, no pasaría nada si el presidente escuchara ese punto de vista de vez en cuando, siempre que después alguien pudiera comprobar los hechos, como acabas de hacer tú en 30 segundos. Con lo que acaba de decir ese tipo de la Fundación Heritage. What the crazy guy from the Heritage Foundation just said. But I don't think that's happening. I hope it is, but I fear it's not. Pero no creo que eso esté pasando. Ojalá fuera así, pero me temo que no, porque el presidente sigue proyectando confianza. Y de nuevo, esto nos lleva un poco atrás, ¿no? Entramos en el memorando de entendimiento porque no había una solución militar. Luego lo tiramos por la borda y ahora estamos otra vez intentando lograr algún tipo de solución militar. Madre mía, ni siquiera me había dado cuenta de eso. Sí, ves, este es el problema. Este es el problema. Y alguien debería tener la suficiente honestidad con el emperador, que claramente va desnudo para acercarse a él con el report to publicar algo así. Señor, tenemos que poner diálogo en este tema. Por cierto, un emperador de 80 años sin ropa, eso es muy malo, de verdad. Sí, esa es la analogía. No puedes limitarte a decir que todo va de maravilla. Tienes que decir, señor presidente, le respeto y quiero que tenga éxito. Pero esto es muy peligroso. Todo lo que acaba de decir el muy respetado James Cafaro, podemos rebatirlo ahora mismo. Es completamente falso. Así que no es que él piense que todo va bien. Este eco mediático es absolutamente letal para nuestras tropas en la región y a la larga para nuestro país. Y bueno, irónicamente, resulta estar fuera en reality. Sí, y te diré quién no lo está. El último de hoy. Vamos a poner en un momento el que se llama Rubio Shipping. Esto es Rubio hace un par de días. Y si estás buscando a alguien desde dentro que pueda rebatir esto, no va a ser Marco Rubio. Esto fue lo que dijo sobre el problema que tenemos ahora con el transporte marítimo, tanto en el estrecho de Hormuz como en el Bab el-Mandeb. Quiero decir, venga ya, hombre. No es nuestro trabajo hacer el trabajo de los demás. Ah, espera, fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra, y por eso hace falta todo esto. ¿Cómo crees que va a sentar eso? I mean, come on, man. It's not our job to do everybody else's job. Oh, wait. We started this war, and that's why there's a need for this. How's that going to go over? Me hace gracia cómo los neoconservadores pasan de ser muy belicistas hasta que todo les estalla en la cara, y entonces por fin se dan una pequeña dosis de realismo. En plan, sí, estoy de acuerdo con usted, señor secretario, en que nuestro trabajo no es garantizar la seguridad de todo el mundo, ni proteger las rutas marítimas. Pero claro, cuando somos nosotros los que hemos estropeado esas rutas, nadie va a venir a rescatarnos. Así que la administración tiene que hacer ahora una seria reflexión sobre dónde estamos y cómo salimos de aquí, porque esas declaraciones son totalmente disparatadas. Y eso demuestra, como usted decía, que probablemente no haya nadie ahí diciéndole al presidente la verdad. Si eso es lo que Marco Rubio le está diciendo al presidente a puerta cerrada, como su asesor de seguridad nacional y su secretario de Estado, entonces no es de extrañar que estén metidos en este lío.
Well, it's no wonder we are where we are in this mess. Really well said. And last question Muy bien we have dicho. for you, going Y la back última to pregunta que tengo para Ravid ti, here, volviendo a lo que if comenta this is Barack right Ravid. and they're Si esto es saying cierto you've got y dicen que hay dos choices, opciones, o either aceptar un alto el go fuego de to 10 an días, end-date que no me ceasefire, parece probable porque which I tendría que can't ceder see y aceptar because you would ciertas have to condiciones, submit o volver a una nueva ofensiva cease militar de gran fire, alcance. or ¿Qué crees going que va a back pasar to a aquí en la new próxima start, semana which you o en los mentioned próximos 10 if días? what do you think is going to happen here in the next week or 10 days? That's why I think we're in a really dangerous spot. I mean, I think Por eso creo que estamos en una situación realmente peligrosa, quiero decir. Creo que los iraníes temen con razón que los israelíes puedan hacer algo drástico, como usar un arma nuclear o algo parecido. Y eso va a incentivar a los iraníes a hacer más de lo que hicieron en Jordania. De nuevo, espero que ese 10% de margen que mencionó Arachi funcione y entremos en otro alto el fuego, pero viendo cómo habla el presidente y cómo el último alto el fuego no salió bien, estoy muy preocupado. Creo que los próximos 10 días van a ser muy peligrosos. Creo que cada día que seguimos en esta situación, disparándonos unos a otros, se vuelve más y más peligroso a cada segundo. Porque ya sabes, como aprendimos en nuestras propias experiencias de combate, tenemos que tener suerte cada segundo de cada día. we have to be lucky every single second of every single day. The enemy only has to be lucky once. El enemigo solo tiene que tener suerte una vez, una sola vez, para que todo el cálculo cambie. Y los israelíes ahora mismo, las cosas que están haciendo, las cosas que están dejando entrever, me ponen increíblemente nervioso. Y luego, de lo que nos reíamos hace un momento, porque es tan absurdo, el tipo de consejos que está recibiendo el presidente, no creo que esté en una situación en la que tenga que tomar decisiones realmente difíciles, porque le están diciendo gente completamente loca en Fox News que todo va de maravilla y que estamos en la mejor posición desde la Segunda Guerra Mundial. Así que tiempos increíblemente peligrosos. Sí. Así es, seguiremos atentos, pero te agradecemos mucho que hayas venido a compartir tus análisis y sobre todo algunas de las interpretaciones, algunas de las cosas que ha estado diciendo Israel. Yo no estaba al tanto de eso, y ahora nuestros espectadores también lo saben. Muchas gracias por acompañarnos, Joe. Siempre es un placer tenerte aquí. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Y también os agradecemos a vosotros. Por cierto, todavía tenemos 2 programas más hoy, dentro de unos 10 minutos. Vamos a tener por primera vez al profesor Nikolai Petro, experto en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha escrito varios libros y sabe muchísimo sobre todo lo que está ocurriendo allí. No os lo perdáis, porque va a hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Si los drones decidirán el conflicto, ¿qué muestran las pruebas sobre el terreno? De verdad, merece la pena escucharlo. Y luego, a las 3 de la tarde, estará Suleiman Ahmed, que como acabo de mencionar, tuvo una entrevista exclusiva con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, además de otras que tiene previstas y de las que también nos dará un adelanto. Mucha información interesante, cosas que ha conseguido directamente en Irán y que sin duda querréis oír, sobre todo en relación con hacia dónde podría ir esta guerra. Así que nos vemos a las 2 y a las 3 en Daniel Davis Deep. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni de cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.